Hola, aquí le traemos un gran triunfo de Alireza Firuza contra Nishigiri en el Tata Steel Chess Masters. Disfrute la partida, espectacular. Hola amigos ajedrecistas, espero que estén bien. Aquí estamos transmitiendo de los estudios Chess Tour una partida fantástica del Tata Steel Master. Con blancas el genio iraní Alireza Firuza, con negras a Nishigiri. Y vamos a ver un partido entre este genio iraní y este gran maestro nacionalizado holandés. D4, D5, C4, E6, caballo C3, alfil E7. Estamos en el gambito de dama rehusado. Variante Petrosian o Charousek. Peón por peón, alfil F4, C6. Dama C2, preparando enroque largo. Caballo F6. E3, abriendo espacio para su alfil de casillas blancas. Caballo S5, un objetivo de Giri es atacar a los alfiles de Firuza para crearse una pareja de alfiles. A alfil E5, caballo D7, Giri insiste, quiero alfil a toda costa. A alfil E2, parece que Giri va a quedarse con los alfiles, pero a un costo. Caballo por alfil, peón por caballo, ahora el caballo está tocado, hay que defenderlo. G6, alfil por caballo, peón por alfil. Giri se quedó con la pareja de alfiles, pero a costa de tener una peón y la peones. Miren estos peoncitos. Ese es el problema, una cosa por otra. Caballo G2, con la idea de jugar en F4 y decidir si me enroco largo o me enroco corto, ¿no? Más opciones para enrocarse. F6, peón por peón, alfil por peón. Torre D1, controlando la columna D. El peón está clavadito. Se amenaza E4. Y aquí Giri juega enroque corto. Se podría haber jugado acá dama E7, E4, peón por peón, enroque corto, caballo por peón con posición igualada. Si uno mira la posición del enroque negro, ¿cierto? Con estos peones tan malos y las casillas despejadas, sin mucha defensa, uno diría el enroque negro está como debilucho, ¿no? Pero este alfil protege mucho la diagonal de casillas negras que evitan la invasión fácil, ¿no? Y además que el alfil blanco puede activarse rápidamente vía F5 para tener defensa. En fin, no parece tan débil entonces el enroque corto de las negras. Aquí se enroca Firuza, rey H8, buena movida. Le deja espacio para la torre, puede atacar por la columna G al rey blanco. E4, ojo que el peón no puede tomarse, porque el peón está clavado, ¿cierto? La dama está detrás del peoncito, así que no puede el peón salir de la columna si no le come la dama. D4, caballo F4 atacando el peoncito de H5. Y al mismo tiempo buscando mejores casillas para su potro, eventualmente caballo D3. Alfil E5, jugada que pierde la ventaja de las negras, aunque atacar el caballo le da algunos tiempos al blanco. Una idea podría haber sido jugar acá B6, con la idea de mover a C5 y caer con una buena cadena de peones. Y el peón D4 pasadito, ¿no? Y si las blancas se tentaban con caballo H5, podía venir alfil G4, caballo por alfil por torre, caballo por alfil, dama por caballo, B3, C5, caballo B2, torre A8 y son las negras que tienen ventaja. Otra opción a caballo F4 de la blanca podía ser jugar, si a B6 en vez de caballo H5, jugar caballo B1, viene C5, caballo D2, H4, caballo D3, alfil B7. Y la posición parece favorable a las negras, ¿no? Porque ahora sí tiene un alfil mirando contra el flanco rey. La otra idea es que a caballo F4, en vez de jugar B6, se juegue alfil G5, caballo F2, alfil F6. Pero es otra historia. Al final Giri jugó alfil E5 y la blanca juega en caballo D3, pegándole alfil en E5. Si aquí las blancas se hubieran tentado con el peón, venía dama H4 atacando el peón en H2, aquí mate, y el caballo también en H5, y esas dos amenazas las blancas no tienen cómo hacerle frente, ¿no? F4, dama por caballo, peón por alfil, torre por torre, jaque, torre por torre, peón por caballo, y las blancas quedan con pieza menos. Pero jugó caballo de 3, Firuza. Alfil G7, reculamos con alfil la casilla G7. Si se jugara aquí, por ejemplo, peón por caballo, se juega caballo por alfil, la torre ataca a dama, dama F6, dama por peón, y las casillas negras tienen problemas, ¿no? De no estar alfil de casillas negras. Y las blancas van a explotar eso. Eventualmente alfil G4,
torre D6, por ejemplo, dama por torre, caballo F7 jaque. Y se cae la damita, ¿no? Porque se cae con la dama. Cae con la dama. Es mejor alfil G7. Caballo 2 juega Fiducia, atacando el peón de D4 y aprovechándose también de que el peón en C6 no puede avanzar a C5. Espacio controlado por la dama blanca. H4 juega Giri, tirándose contra el enroque. H3, parando cualquier intento interesante. Dama E7, pegándole al peón en E4, pero era mejor hacerlo jugando dama E8. Y si caballo E1, C5, y aquí esto es un trade-off, ¿no? Si las blancas comen el peón en C5, la negra come el peón en E4. Así que un buen trade-off. Jugó dama E7, E5, torre D8, natural movida. Apoya a su peón en D4. Pero no me digan que es tentador alfil por peón. El tema es que después de caballo por alfil, dama por caballo, torre por peón, las blancas recuperan el peón, las negras pierden su alfil de casilla negra, que es muy poderoso y gran defensor. Pero jugó no, torre de 8 y ahora Fiducia juega F4, defendiendo el peón de 5 y dos peones pasados ahora, que avanzando son peligrosos. Alfil F5, parando el avance del peón a F5. Y también clava el caballo de D3, ¿cierto? Porque aquí está la dama. Rey H2, el rey se sale de cualquier clavada peligrosa, pero también le da espacio a su caballo en G1 para que salta a F3. Dama E6, caballo G1, alfil H6, presionando en F4, dado que el alfil clava el caballo, ¿no? Y está la damita aquí detrás. Y por tanto el avance del alfil a H6 busca impedir que el caballo salta a F3. Pero Fiducia es de otra clase, ¿no? Caballo F3, se lo tira igual. ¿Y cuál es el tema ahora? Que si las negras comen el peón, las blancas se comen el alfil, y resulta que cuando quieran comer la dama, o se coman la dama, el blanco también se come la dama. Por eso Giri juega dama E7, para evitar este salto del caballo a F4 para pegar con el caballo en E6. Por ejemplo, podrían haber jugado alfil por peón, caballo por alfil, y las blancas van acá con gran ventaja, mire, alfil por dama, caballo por dama, alfil por torre, caballo por torre, alfil por caballo. Y ahora, después de la sutileza caballo F7 jaque, juega el rey, bueno, ahí me peró el alfil. Y quedo con pieza de ventaja y posición ganadora, ¿no? Así que jugó dama E7, no se tentó. Y ahora rey H1, el rey evita cualquier maniobrita de jaque vía F4, se sale, no da ropa. Alfil por peón, interesante, parece que la negra está entrando con todo y arrasando. Pero Fiducia es frío. Juega dama C5, atacando a la dama. Interesante movida. Dama por dama, caballo por dama. Está amenazando la descubierta del caballo. Por ejemplo, caballo G1, ¿no? Y se caen, uno o dos alfiles se cae. Cuidado con eso. Alfil C2, torre por peón, torre por torre, caballo por torre, alfil E3. El caballo en D4 le pega al alfil en C2, pero el alfil negro en E3 ahora le pega al caballo en C5. Y hasta aquí los caballos se han portado bien, ¿no? Caballo C6, interesante. Los caballos se defienden mutuamente y están súper centralizados. Alfil G6, torre F3, presionando el alfil acá en E3 para saber qué hace, si cambia. Una idea es que juegue acá H6 y la otra idea es que juegue a alfil C1. Pero aquí Giri prefiere mantener la pareja de alfiles y juega alfil H6. O sea, prefiere mantenerla, aunque no hace mucho daño, pero es mejor tener alfil que no tenerlo, ¿no? Caballo F5, alfil por caballo. Giri opta por tomar el caballo, ese poderoso caballo que saltaba mucho, y sacrificar unos alfiles. Una alternativa interesante a considerar era haber jugado alfil C1, atacando el peón de B2, B3, torre 8, caballo FG7, torre C8, caballo F5, torre 8. O sea, se puede llegar a tabla por repetición, pero Giri no quiere eso. Por eso cambia su alfil por un caballo en F5. Torre por alfil juega Fiducia. Alfil E3, para controlar las casillas de salida del caballo, de salto de caballo, y también pasar la torre 8 para amenazar, ¿no? Torre F3, preguntándole al alfil qué quiere hacer. Se retrocede ahí, viene a C1, etc. Pero Giri juega torre 8, que es una buena jugada, y la negra entra en un final de torre, pasivo y algo inferior. Alfil H6, repitiendo la posición, podía ser interesante. Pero jugó torre 8, y aquí se siguió torre por alfil, torre por caballo. Rey G1, para activar el rey y llevarlo vía F2, F3 a G4. Rey G7, rey F2, rey G6, torre 4. Buena, las blancas están más activas. Torre 7 juega Giri. Si hubiera jugado, por ejemplo, rey F5, venía
torre por peón y se cae todo, pues también está cayendo ese. Y si la otra opción a torre 4 era rey G5, torre G4, jaque, buena, rey H5, torre G7 y se cae todos los peones del flanco dama, al menos. Otra opción interesante a torre 4 era jugar la simple y efectiva H5, buena movida. Es una buena defensa porque sepulta la maniobra blanca rey F3, rey G4. Y si B4, B6, rey E3, rey F5, rey D4, torre G6, torre 2, rey E6 y posición igualada. Pero jugó torre 7 de Giri, no vio H5, que le hubiera dado más chances. Rey F3, el blanco sigue su plan. Rey F5, torre por peón, rey por E5. Y aquí las blancas fuerzan un final ventajoso. Torre E4 jaque, rey F6, torre por torre, rey por torre, rey F4, rey F6, G4. Hay igualdad de material, pero la dinámica de las blancas es mucho más activa. Y estos peones del flanco rey 2 contra 1 son mayoría y se mueve más rápido que este 3 contra 2 del flanco dama. A5 no hay muchas buenas opciones en realidad. Una opción podría ser jugar B5, pero a B5 mandan B4 y quedó trancado. La negra no puede sacarse el pillo del peón en B4, que controla las casillas A5 y C5. Esa es una opción. La otra opción, en vez de A5, es jugar C5, A4, para restringir esa casillita, ¿no? B6, B3, el blanco está apurado, A6, preparando el pulso del peón de B. H4, B5, A5, lo paso nomás. C4, peón por, rey E4. Aquí la negra ya están perdida, ¿no? Si siguiera, por ejemplo, C3, rey D3, rey E5, rey por peón, rey F4, rey D4, el rey va acá, rey por G4, rey C5, rey por peón, rey B6, rey G3, rey por A6, H5, rey B6, H4, A6, H3, A7, H2, A8 dama y control la casilla de entrada del peón en H1. Y las negras, colorín colorado, el cuento se ha acabado. Y no hay muchas opciones para el negro, por eso la negra juega en A5. Y aquí Firuza juega A4, parando el cambio acá, ¿no? Que no estoy obligado a cambiar. H6, H4, interesante. Rey E6, G5, buena, forzando el peón pasado. H por, rey por, y alejado del rey. Rey F7, rey F5, B5, rey E5. Y aquí Giri abandonó, no hay esperanza, se caen todos los peones del flanco dama. Nada que hacer, gran triunfo de Firuza contra Giri. Y va puntero con Zou, a tenerlo atento. Espero que les haya gustado la partida. Dejen sus likes, sus comentarios, suscríbase al canal, invito a sus amigos a suscribirse, aprieten la campanita. Y si quieren hacer algún aporte a YouTube, bueno, ahí está el enlace en la descripción y nos estamos viendo en alguna otra partida espectacular. Que estén bien, chao, chao.